26 de junio de este año 2020. Estamos aquí en unión junto a cada uno de ustedes y con la presencia de nuestro Señor, nuestro amado Dios, que tanto nos entrega, con cuánto amor Él nos trata cada día. Te damos gracias por estar aquí con nosotros, Señor, en esta noche, para poder continuar, para poder avanzar, para poder crecer, para entender la palabra que nos ministras en cada momento, porque tú eres realmente quien nos llena de gloria, de misericordia, de alegría, de fe. Tú nos tienes compasión, tú haces los milagros, has preparado un camino para cada uno de nosotros, amado Señor. Desde antes de la fundación del mundo hasta nuestro nombre ya sabías. Te damos las gracias por cuánto nos entregas, por tanto que nos das. Te pedimos perdón por haberte fallado en algunos momentos, Señor. Sabemos que tú perdonas, no guardas rencor y siempre ministras con poder, con gracia, para poder crecer y avanzar. Nos has dado este ministerio, el camino, la verdad y la vida, y con él vamos a llegar a todos los lugares donde tú nos pides para llevar liberación, bendición, sanidad, para predicar el Evangelio del Reino, para ganar personas para Jesucristo, para formar discípulos, prepararlos, para poder seguir lo que tú nos pides, que es ganar naciones. Y allí estaremos, porque es tu palabra. Amado Dios, pon en mí toda tu gracia y a través del Espíritu Santo, Señor, ministrame para que la palabra que suelte por mi boca, como ha sido hasta ahora, Señor, sea la que a ti te agrada y la que tú has preparado. Como este día, Señor, en donde hemos despertado, porque tú así lo quisiste antes de tiempo, pero con una palabra, que es esta que vamos a estar brindando a cada uno de tus hijos. Te damos las gracias, Señor, por estar a nuestro lado, porque sabemos que todo lo que vamos a hacer es porque tú así lo has preparado, Señor. No nos apartaremos ni a diestra ni a siniestra, sino que seguiremos firmes, Señor, en el camino, teniendo fe, creyendo y sabiendo que todo lo que tú nos entregas es lo que acontecerá. Y lo que salga de nuestra boca, que es tu palabra, será cumplida. En el nombre de Jesús, amén. Hoy realmente teníamos que continuar con la tarea que veníamos realizando, que era predicar sobre el discipulado por Jesús. Era la cuarta palabra, la última que teníamos para este mes de junio. Pero bueno, tal cual le agradecí a Dios, Él me despertó hoy por la mañana, antes del tiempo de levantarme, y me entregó esta prédica que Él realmente considera importante y oportuna y también necesaria que estemos haciendo. La palabra del día de hoy la vamos a estar dando el día miércoles 1 de julio, también en vivo como ahora por Facebook, y vamos a enviarle a todos los miembros, todos los que están en nuestro ministerio, el altar familiar, porque también Dios me mostraba que es importante que cada uno de nosotros nos reunamos en familia y lo hagamos, cada uno en nuestra casa. En este miércoles no vamos a compartirlo en vivo, cada uno de nosotros tomará una hora del día en donde puedan reunirse para precisamente hacer este altar familiar. Y por la noche, a las 20 horas, vamos a estar dando la prédica de Discipulados por Jesús,
que es la última parte. También vamos a continuar orando. Realmente sabemos que Dios se ha hecho manifiesto en cada uno de los que necesitaban, en todos aquellos que tenían algún problema, alguna afección, alguna situación personal y que hoy, gracias al Señor, están atravesando lo contrario a lo que venían padeciendo, ya sea por enfermedad, por problemas en el matrimonio, por los estudios, por el trabajo, por las relaciones familiares. Muchas cosas que nos han pedido están ya encaminadas para terminarse y muchas están terminadas, ya cumplidas en lo que han pedido. En los meses de febrero y de marzo de este año 2020, el Señor me soltó una palabra en donde empezamos a hablar de prosperidad y de crecimiento, precisamente para el resto del año, para este año 2020. Y aunque no lo crean, así está ocurriendo. No hubo un engaño en aquello que hemos dicho. Seguramente te preguntarás cómo y tal vez hasta no estarás entendiendo, porque tal vez crees que estamos en lo peor que nos podría haber ocurrido. Sin embargo, aquellas palabras que dijimos en los meses de febrero y marzo se están cumpliendo. Prosperidad y crecimiento. Y esto no quiere decir prosperidad y crecimiento que nos estemos refiriendo exclusivamente al dinero. Vamos a ver. Muchas cosas ocurrieron en estos exactamente 99 días que estamos transcurriendo del COVID. Nuestras vidas cambiaron, nuestras vidas y las de quienes nos rodean empezaron a ser distintas. Aprendimos a hablar en nuestra casa, aprendimos a comunicarnos, aprendimos a vernos, aprendimos a tratarnos. Aparecieron otras maneras de trabajar, de interactuar, de relacionarnos, de hacer las compras. Tuvimos que ordenarnos, que programar las actividades, hasta las más mínimas, incluso las íntimas, porque todos juntos empezamos a vivir las 24 horas del día. Un antes y una hora. ¿Cómo será mañana? Debemos recordar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también que puedo ver el mañana. Porque cada uno de nosotros estamos siendo preparados por nuestro Padre Eterno precisamente para ese tiempo, mañana. Tomemos la vida del rey David, por ejemplo. Él era un cuidador de ovejas. Aprendió a tocar la lira, que es como un arpa. Aprendió a hablar con Dios. Él estaba fuera de la casa. Cuidaba las ovejas, vivía con ellas,
no tenía con quién hablar. Tenía hermanos, sí, por supuesto. Tenía padre, por supuesto. Pero no era escuchado. Y hablaba mucho con Dios. Tocaba, hacía música que a Dios le agradaba. Él aprendió a librar sus ovejas de los ataques de leones y de osos. Con una onda. Se hizo experto en tirar con una onda. Era capaz de poner una piedra donde él quería para que esos animales que atacaban a las ovejas o pretendían escaparan, huyeran. Y si atrapaban a alguna oveja, él con sus propias manos las libraba. Y rompía quijadas, rompía cabezas. Era muy diestro, muy preparado y muy hábil con sus manos. Quizás esto parezca insignificante, pero con todo esto que les dije, él estaba siendo preparado, así como nosotros estamos siendo preparados para mañana. Él no lo sabía, así como a muchos de nosotros nos están preparando el Señor, como vos o como yo, pero que tampoco lo sabíamos. David, el nombre significa el amado de Dios o el elegido de Dios. Nosotros también somos amados de Dios y también somos elegidos de Dios. Fíjate si seremos amados de Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Cristo pagó el precio de su vida para con ello recuperar lo que el hombre había perdido. El gobierno, el sojuzgar. Y para también llevarse todos nuestros pecados, todos nuestros errores. David nació 10 años después que Jehová, el Señor, eligió a Saúl para que sea el rey. David se crió en el pueblo de Belén. Su abuelo era Obed, el hijo de Ruth. Hay un pasaje bíblico que se llama Ruth, léanlo, es muy hermoso. Ruth se queda viuda y conoce a un hombre que tenía una hacienda, que tenía mucho campo, mucho sembrado, de todo había allí en ese campo. Y él se llamaba Boz, B-O-O-Z. Y Boz se enamora de Ruth y Ruth se enamora de Boz. El padre de David era Jesé o Isaí, el mismo nombre, pero diferente. David atendía las ovejas de su padre. Jehová le dice a Samuel, toma algún aceite especial y ve a la casa de Jesé en Belén. He escogido a uno de sus hijos para que sea rey. Pero mientras tanto, el rey era Saúl. Cuando Samuel ve a Eliab, el hijo mayor de Jesé, dice, seguro es este. Pero Jehová le dice, no mires a lo alto y hermoso que es. No lo he escogido para ser rey. Por eso llama al otro hijo Abinadab. Y Abinadab viene a Samuel. Pero Samuel dice, no, Jehová
no lo ha escogido tampoco. Después Jesé trae a su hijo Sama. Tampoco Jehová lo había escogido a él. Jesé trae 7 de sus hijos a Samuel, pero Jehová no escoge a ninguno. Y le pregunta, ¿son todos los muchachos que has traído tus hijos? No, dice Jesé, queda el más joven, pero él está afuera atendiendo las ovejas. Y Samuel le pide que lo traiga. Cuando viene David y entra Samuel, automáticamente ve que David es hermoso. Y Jehová dice, este es el elegido. Derrama el aceite sobre él, y así lo hace Samuel. Y con el tiempo, David llegará a ser el rey de Israel. David entró en la historia como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico, poeta, de hermosos ojos, dice la palabra, rubio, prudente, de muy bella presencia, aunque no exento de pecados. El elegido para ser rey, Dios ya sabía que sería un pecador. Israel, bajo el poder del rey Saúl, estaba en guerra con los filisteos. Según el libro de Samuel, un gigante llamado Goliat de Gat, de 6 codos y un palmo de estatura, casi 3 metros. Luego vamos a precisar cuánto era, pero casi 3 metros. Y miembro de las tropas de choque de los filisteos, desafiaba al ejército israelita. 40 días llevaba desafiando al ejército israelita y proponiendo que el ejército y los pobladores eligieran a su mejor hombre para hacerle frente, para pelear con él. Y las palabras de Goliat eran, si yo resulto derrotado y muerto por el israelita, los filisteos serán esclavos de Israel. Pero si yo, Goliat, venzo y mato al escogido que ustedes traigan, ustedes serán esclavos de los filisteos. Había gran temor realmente por las palabras y las amenazas de Goliat. Es más, todos se escondían. Nadie quería tomar ese reto para enfrentarse a Goliat. Pero sin embargo, David escuchaba, después de 40 días, él llegó y escuchaba lo que decía Goliat. Y exclamó David, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? La condición de David era pastor de ovejas. Él estaba preparado precisamente para defender su rebaño de los ataques de fieras salvajes, como decíamos antes, de leones, de osos. David tenía un cayado que es como un bastón largo con el extremo superior curvo y una honda. Con el cayado y con la honda se presentó delante del rey Saúl, que estaba
muerto de miedo también, escondido. Y David, con estas armas, le propuso él ir a pelear contra el gigante. A Saúl hasta le dio gracia realmente, porque David no era un gigante, David no era alto, no era corpulento. Sí, dice la palabra que era hermoso, de ojos muy bellos, muy prudente, pero no daba como para ir a pelear contra un hombre de semejantes dimensiones. Por eso dijo, bueno, después que insistió David, está bien. Pidió su mejor armadura y se la colocaron a David. Y quedaba grande, no se podía mover, no estaba acostumbrado. Por lo tanto, David se deshizo de esta armadura y se dirigió al campo de batalla, solo con su honda. Sepa la palabra que por el camino recogió 5 piedras lisas de un arroyo que estaba en el camino. Él se plantó delante del gigante y el gigante, Goliat, se burlaba de él. Pero David proclamó, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Goliat medía 2,90 metros de altura, exactamente. Llevaba una armadura que pesaba más de 50 kilos. Su espada solamente pesaba más de 6 kilos. Todo su cuerpo estaba cubierto con acero, excepto su frente. Tenía un problema Goliat, típico de aquellos gigantes, aquellos grandes. No veía bien. Mas, sin embargo, para suplir este no ver bien, Goliat tenía un escudero al que le daba la mano y el escudero lo acercaba al campo de batalla, donde Goliat siempre procuraba tener una pelea cuerpo a cuerpo. Él buscó así a David, por lo que le iba diciendo su escudero. Tenía una larga espada y con ella estaba viendo a qué distancia para poder matar a David. Pero David se puso prontamente delante de Goliat. Y con su onda de voleo, solo en un segundo, esa piedra lisa recorrió 35 metros y fue a dar justo en la frente de Goliat. Allí quedó incrustada. Goliat cayó al piso. David corrió, tomó esa espada de 6 kilos y tal como está escrito, cortó la cabeza de aquel gigante, de aquel filisteo. La victoria ungió a David como un héroe, pero el rey Saúl se enojaba.
tenía celos porque David había vencido a Goliat y había demostrado ser más valiente que el rey. Por ello, David tuvo que salir de aquella ciudad, ya que Saúl había ordenado que lo capturasen. David huyó al desierto con un escuadrón de 200 guerreros, que al ver la valentía estuvieron con él. Dejaron al rey y se fueron con David. Se convirtió en paladín de los oprimidos. Pasó el tiempo y el rey Saúl fue muerto en batalla. David entró en ciudad de Hebrón y así fue confirmado como rey de Judá. Ya anciano, David murió a los 74 años, pero antes de morir eligió como sucesor a su hijo Salomón. Salomón habló con Dios, era muy joven, y Dios le preguntó qué quería. A lo cual Salomón le respondió, solo pido, Señor, me dé sabiduría y entendimiento. Todo lo que hemos dicho es palabra de Dios. Por tanto, yo te pregunto, ¿tenés dudas del momento en que estamos? ¿Estás viendo el mañana? David vio el mañana, sabía el mañana. Estaba preparado. Tomó las herramientas, las armas que el Señor le fue dando y esperó el momento. Así como nosotros debemos seguir porque tenemos un mañana. Preparémonos para ese momento. Yo realmente no tengo dudas de esto, porque fundamentalmente Dios nos ama. Que tengas una buena noche y un mejor mañana.